Buenos días Iglesia Bíblica El Camino, buenos días a todos. Bueno, como dije al inicio, feliz año nuevo para todos. Primer domingo del año que nos vemos. No nos mirábamos desde el año pasado. Entonces voy a pedirle que me acompañen en oración y pidamos al Señor que a través de su palabra Él nos hable a nuestros corazones. Vamos a orar. Mi Dios y Padre que estás en los cielos, estamos delante de usted, Señor, y estamos muy agradecidos, Señor, por este nuevo año. Oramos, Señor, en agradecimiento, pero también oramos en súplica, Señor, pidiéndote, Señor, que este año sea una nueva oportunidad para que nosotros como iglesia podamos retomar, podamos reiniciar o continuar dándote gloria como tú te lo mereces. Señor, a esta hora te suplico que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, me ayudes a mí, Dios, a poder predicar con precisión lo que tu palabra enseña y que tu pueblo sea edificado por tu poderosa y santa palabra. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Como yo dije al inicio, este nuevo año o este 2025, nosotros como iglesia tenemos 4 áreas de enfoque: leer la palabra de Dios, orar todo el tiempo, ir con el evangelio a los demás y dar generosamente. Esas son nuestras prioridades para este 2025 y es mi deseo como su pastor que crezcamos en cada una de estas disciplinas, porque sí son disciplinas. Ya hemos iniciado un plan de lectura bíblica este año y algunos de ustedes ya me imagino que van avanzado. Otros, por supuesto, que han adelantado, pero espero que usted vaya a tiempo, usted vaya bien con su plan de lectura para este año. Cada miembro del camino debe animarse, cada miembro de esta iglesia debe animarse y pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. También es mi deseo, como su pastor, que dependa cada día de Dios, que le busquemos en oración. Oración para exaltar su nombre, oración para agradecer, oración para suplicarle en nuestras necesidades, oración para estar cerca de Él. Pero no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué la oración es importante? ¿Son mis oraciones correctas? ¿Oro correctamente delante de Dios? ¿Ha contestado Dios mis oraciones? Ahora, es normal que empezando el año algunas personas oren por sus metas espirituales, ¿no? Es bueno. Algunos van a orar por sus metas financieras, otros van a orar por su salud. Algunos lo hacen con un corazón sincero, puro, con un buen deseo. Claro que sí, eso es bueno. Pero otros tal vez creen que si piden estas cosas o cosas buenas, Dios va a responder sus oraciones siempre de una manera positiva. Bueno, déjenme decirles que aunque sean buenas sus intenciones, sus oraciones, es posible que no sea el mejor tiempo para recibirlas. No sé si le ha pasado a usted, que usted ha pedido y Dios no ha contestado positivamente sus oraciones. Bueno, a veces quizás el no de Dios va a ser lo mejor para nosotros, aunque no lo comprendamos. Se lo dijo al apóstol Pablo. Una vez se lo dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo. Pablo le pedía que lo sanara físicamente o espiritualmente también. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente, es todo lo que necesitas. Entonces, ¿por qué debemos orar con persistencia o súplica? ¿Cuál es la razón de orar así? ¿Qué significa orar con fe? ¿Orar con fe significa que voy a recibir todo lo que pida? Si le enseñamos esto a un borrachito, a un drogadicto, imagínense, si le leemos Juan 17 o 15:7, que dice: si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y se les concederá. Se les será concedido. Imagínense si le enseñamos esto a un borrachito, a un drogadicto.
pidan lo que quieran y se lo voy a conceder. No es simplemente eso. La lectura que acabamos de tener con nuestro hermano Darwin habla muchas veces de la persistencia de la oración. Y los versículos que le preceden, o anteceden, perdón, ¿sí? Da el contexto del motivo de la oración persistente. Bueno, orar no es decir vanas repeticiones también. No es solo decir cualquier cosa. Las oraciones no son simplemente frases memorizadas y recitadas. No son palabras sin sentido como si fueran dichas de una manera automática o memorizada. Por ejemplo, el Padre Nuestro, tenemos en Mateo 6, tenemos el Padre Nuestro. Es un modelo de oración que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, cerca del mar de Galilea. Las 4 partes de este Padre Nuestro o esta oración modelo, nosotros la encontramos, por ejemplo, solo para los que anotan, es una manera de expresar adoración y alabanza. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una manera de expresar adoración y alabanza. En el Padre Nuestro nosotros miramos que hay una oración, o que debemos hacer una oración humilde de confesión de pecado y buscar el perdón. Perdona nuestras ofensas, dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También esa oración modelo nos enseña que debemos manifestar gratitud por las bendiciones recibidas. Otra área, otra forma, otra parte de esta oración modelo es la de expresamos peticiones y súplicas. Danos el pan de cada día, líbranos de la tentación, no nos dejes caer en tentación. Bueno, tanto para nosotros como para los demás. Y me encanta cómo lo decía John Bunyan. ¿Se recuerdan este hombre que escribe El progreso del peregrino? Dice, orar es derramar de modo sincero, consistente y afectuoso el corazón o el alma ante Dios, por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido y que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Esta es la forma de creer de un hombre, no de nuestra época, un poco antiguo para nosotros. Pero esa era la forma de creer de la oración, muy diferente a la que hoy día se cree que es la oración. Para muchos la oración es una forma de declarar, de decretar, de arrebatar, de reclamarle a Dios algo que debe darme a la fuerza, porque no acepto un no, Señor. ¿Han escuchado eso ustedes? Bueno, yo voy a darle 4 principios hoy, 4 verdades que nos habla el texto de hoy en día, el capítulo 11 de Lucas. Primero, el motivo para orar con persistencia. ¿Cuál es el motivo de orar con persistencia? El carácter bondadoso de Dios. Ahora, yo dije, ¿verdad?, que el contexto de la lectura que acabamos de tener lo tenemos en todo el capítulo 11. Entonces, vamos a empezar desde el capítulo 11 y dice de esta manera: una vez Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Hay un deseo de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, que les enseñara a orar. Mire qué importante es aprender a orar. Es orar correctamente. ¿Por qué los discípulos están pidiendo que les enseñara? Porque han descubierto o han sentido una necesidad de hacerlo correctamente. Y el versículo número 2 dice que Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. El nombre de Dios representa el todo de su carácter, el todo de sus atributos. El año pasado estábamos estudiando los atributos de Dios, ¿no? Y mirábamos varios de ellos, y cada uno de ellos cómo nos dejaba asombrado, y cómo repercute o cómo impacta o cómo
cómo es aplicable para cada uno de esos atributos a nuestra vida. Por ejemplo, el Salmo 8.1 dice: oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra, tu gloria es más alta que los cielos. Bueno, como yo dije, el primer principio acá es que el motivo para orar correctamente, con persistencia, sin parar, constantemente, es el carácter bondadoso de Dios. Yo no voy a pedirle un favor a alguien que sé que no me va a ayudar. Ya me dijo no una vez y no voy a seguir, y cada vez que le digo no. Entonces, pero en este caso, nosotros, conociendo el carácter bondadoso de Dios, como lo refleja el Salmo 8.1, tu majestuoso nombre llena la tierra, tu gloria es más alta que los cielos. Y el Salmo 9.10 dice: los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Cuando conocemos el carácter de Dios, cuando conocemos lo bondadoso que es Él, eso debe ser el motivo suficiente para que nuestras oraciones sean persistentes. Entonces, una vez más, el motivo para orar con persistencia, ¿qué es? Es el carácter bondadoso de Dios. Es la bondad de Dios, pues. Aquí está la importancia de conocer los atributos del Señor para poder orar en base a su carácter. No en base solo a mi necesidad, a mis gustos, a mis deseos, a mis caprichos, sino en base a Él. ¿A quién es Él? A lo que Él ha prometido. Mire el versículo 7 y 8, la historia que Él narra. Hay un contexto, ¿verdad? El versículo 7 y 8 nos narra algo muy importante. Dice: supongan que ese amigo grita desde... Bueno, voy a leer el 5 para que conozcamos el contexto. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración, ¿verdad? Jesús está enseñando acerca de la oración, pero Él toma una ilustración para enseñar a sus discípulos. Supongan, dice, que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar una visita, un amigo mío, y no tengo nada para darle de comer. Un poco parecido a lo que sucede aquí en Nicaragua, ¿verdad? Que nuestros amigos llegan sin avisarnos. Llegan de repente, ahí lo agarran movido a uno ya en pijama, en short y chineando. Así llegó este amigo. Y ya va donde su amigo y dice: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Bueno, en aquel tiempo no habían celulares, no habían correos electrónicos, no había una manera de avisarle, más que a través de un mensajero. Y para que ese mensajero llegara, debería ser muy caro. Quienes usaban los mensajeros era gente muy pudiente, los reyes, los terratenientes. Entonces, este amigo acaba de llegar acá y, por supuesto, fue bastante inoportuno porque su amigo que lo estaba recibiendo no tenía con qué recibirle. Pero va donde otro amigo a pedirle ayuda, que le preste unos 3 panes. Bueno, supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. El amigo que llega pidiendo ayuda llega inoportunamente. El primero llega inoportuno, ¿verdad? De sorpresa. Pero el segundo que llega a pedir ayuda también llega inoportuno, porque este hombre ya está dormido con su familia. Y aquí esta palabra importunidad se puede traducir como urgencia, audacia, insistencia, como un acto de persistir, de pedir, por ejemplo, de un hambriento desesperado, alguien que tiene una urgencia: préstame 3 panes que tengo ahí un amigo y me agarró movido. Era inoportuno porque en aquel tiempo las casas contaban solo con una habitación y estaba toda la familia dormida ahí. Y levantarse, encender una lámpara,
era algo que iba a despertar o afectar a toda la familia. Por eso mire el versículo número 8. Dice: les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Entonces, desde el versículo número 9 hasta el 12, nosotros vemos que este es un llamado a acudir con persistencia y con confianza al bondadoso carácter de Dios. Porque miren lo que dice el 10. Bueno, el 9 dice: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se abrirá. Pues todo lo que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo, o un pescado, le darán una serpiente en su lugar. O si les piden un huevo, le darán un escorpión. Claro que no. ¿Qué nos está enseñando este texto? A que nosotros también podemos acudir con persistencia y con confianza en el bondadoso carácter de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la fuente de todo lo bueno, ¿quién es? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Santiago 1:17 así lo dice, para los que anotan, búsquenlo ahí. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva viene de Dios. Todo buen regalo. Padres malos dan cosas buenas a sus hijos. Cuanto más Dios, que es bueno. Entonces escuche, iglesia. Mire, escuche esto. Que no se les olvide esto. Es pecado creer que yo puedo dar y Dios no. Es pecado creer que yo puedo ser generoso, que yo puedo ser bueno, dador, y creer a la misma vez que Dios no. Y entonces no oro, no pido, porque creo que Dios me va a decir que no. Eso es pecado. Todo lo que usted, todo lo que yo y nuestros hijos tenemos, es porque Dios nos los ha dado. Y si lo quita, Dios lo ha quitado. Cualquier regalo que haya recibido viene de la misma mano de Dios. El pastor John MacArthur lo dice así: la oración es la respuesta instantánea de un corazón que cree a Dios. La oración es la respuesta instantánea de un corazón que cree a Dios. Eso nos lleva a la segunda verdad del día de hoy. Lo que produce una oración en mi corazón. ¿Qué es lo que produce oración en mi corazón? Es lo que Dios ha revelado en su palabra. Yo no oraría si no sé lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra es que Él es bueno. Entonces, yo leo su palabra. Cuando yo leo, ¿qué está pasando? Dios me está hablando. Y entonces yo respondo en oración. Orar no es hablar superficialmente con Dios. Yo puedo hablar con una persona allá en la calle, yo puedo hablar con mi esposa. Yo no estoy orando a mi esposa. Hay una palabra griega que es gnosis, comienza con G, gnosis. Del griego viene que significa conocimiento mental o fragmentado. Yo puedo, ese tipo de conocimiento es que tal vez el conocimiento natural que vamos adquiriendo con la experiencia, 2 más 2 es 4. Por ejemplo, como les dije, yo hablo con la gente en la calle, pero eso no es orar. Yo debo orar con conocimiento de relación. Bueno, rezar, para que ustedes sepan, es algo memorizado. No es algo del corazón, sino de la mente, algo que la gente ya se ha aprendido mentalmente. Aquí está. Eso es rezar, es repetir. Eso significa, rezar significa repetir. La oración tiene como base una relación personal con Dios.
La oración tiene como base, ¿qué? Una relación personal con Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. A través de su palabra. El apóstol Pablo usaba muy seguido esta palabra para dar significado a una realidad difícil de describir en el contexto ordinario. Él usaba epigonosis, o de la misma palabra griega aquí, de griego conocimiento. Bueno, esta palabra se traduce mediante, o se adquiere mediante, no se traduce, se adquiere mediante la revelación espiritual. Es una forma de discernimiento, conocimiento, de relación. Es algo íntimo. Por ejemplo, un médico conoce cómo funciona mi cuerpo mejor que yo mismo. Pero mi esposa me conoce más allá de eso. Mi esposa conoce mis gustos, mis temores, mis fortalezas, mis deseos. Un médico puede conocer cómo funciona mi cuerpo, todo el sistema nervioso, todos los órganos, pero no conoce mi intimidad, lo que yo deseo, lo que me da temor, lo que me da alegría, lo que me asusta. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, dice que pide en oración que el amor de estos discípulos abunde en conocimiento. Aquí está la palabra una vez más, epigonosis. Esto es lo que pido en oración, dice el apóstol Pablo, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Eso le escribió a los filipenses. Y a los colosenses también les repitió la misma palabra, en Colosenses 1:9 y Filipenses 1:9 también. Es interesante. Entonces aquí la palabra tiene la idea de un verdadero conocimiento. Algunas versiones lo han traducido como conocimiento exacto. Entonces este es el conocimiento exacto, verdadero, que se adquiere no solo del estudio, no solo de pasar en un aula de clase, sino de la fuente del conocimiento, Dios mismo. Un conocimiento de relación, de intimidad. Por eso cuando algunas veces encontramos la palabra que un hombre o el esposo conoció a su esposa, dice, ese conocimiento tuvo intimidad con ella. Cuando se refiere a José y María, eso le leemos en el libro de Lucas, en el libro de Mateos. Algunas traducciones más modernas, como la Nueva Traducción Viviente, dice, no tuvo relaciones sexuales, dice, hasta que tuvo su primer hijo. En otras traducciones, como la Reina Valera, dice, no la conoció hasta que tuvo su primer hijo. Ese conocimiento es de una relación íntima. Entonces, cuando yo conozco verdaderamente a Dios, yo voy a orar con persistencia, pero con un corazón confiado, un corazón satisfecho en su respuesta. No voy a exigir, voy a esperar en su bondad, en su carácter, en su voluntad. Entonces, una cosa es orar por una nueva camisa, un nuevo trabajo, el título, la universidad. Y otra cosa es orar por un matrimonio centrado en Cristo. Señor, dame un corazón más amable, un corazón más paciente, un corazón más respetuoso para mi esposo. Entonces, lo interesante, ¿verdad?, es que Chueque es un ogro, pero también la princesa Fiona también, ¿no? Imagínense ustedes pidiendo, Señor, esta semana dame oportunidades para compartir el Evangelio. Seguro que Dios va a derramar su bendición. Me encanta cómo lo dice el pastor John Piper. Hace muchos años él mencionó algo acerca de las redes sociales. Dijo que las redes sociales iban a servir como una prueba, ¿no?, de que nuestra falta de oración, nuestra falta de lectura bíblica no va a ser por falta de tiempo. Entonces Dios va a usar las redes sociales para demostrarnos que sí tuvimos tiempo. Lo que pasa es que la usamos para otras cosas, pero no la usamos para leer, para orar. Nosotros creemos que con 5 minutos de oración ya Dios va a decir, wow, mi hijo está orando. Y miramos el reloj, ya llevo 4 minutos y medio. Y cuando, mira, ya 5, ya amén.
Sí, se está esforzando mi hijo, aquí van tus bendiciones. Somos engreídos, somos orgullosos, somos arrogantes, pensando que Dios va a responder nuestras oraciones con 5 minutos de oración. Y no es que si paso 5 horas orando, Dios, ahora sí Dios me va a bendecir. No, el punto es orar conforme a la voluntad de Dios. Orar con persistencia. Orar por nuestras necesidades, no por nuestros gustos o caprichos. Porque sí somos buenos, ¿sí o no? Muchas veces nuestros deseos los convertimos en necesidades. Nuestros caprichos, nosotros mismos los convertimos en necesidades. Y le hacemos creer a los demás que este deseo es una necesidad. Entonces dejamos caer el celular por puro gusto porque queremos uno más moderno. Ya se me dañó, dice, mira, tiene una raya. ¿No les pasaba a ustedes que cuando uno quería cambiar de zapato, verdad? Porque en aquel tiempo sí, hubieron momentos difíciles, no sé ustedes, pero en mi caso sí, tuvimos momentos difíciles. Y a veces con un par de zapatos pasábamos 6 meses, 8 meses, 1 año, y uno ya quería cambiar. Y cuando se acercaba diciembre, uno quería que el zapato se le gastara, se le dañara. Entonces uno le hacía así, lo restregaba en el suelo, jugaba fútbol. Y ese era el pretexto para decirle a nuestros padres, no tengo zapato. Entonces, un deseo lo convertimos en una necesidad. Y así somos los adultos también. Nos gustan los juguetes nuevos. Pero cuando oramos conociendo el carácter de Dios, cuando oramos conociendo quién es Dios, podemos orar con confianza, pero también con reverencia. Una tercera verdad acá. Usted y yo necesitamos orar con fe y persistentemente. ¿Pero cómo? Confiando que Dios es fiel y bueno. Dios es fiel y bueno. Mira lo que dice Lucas 18:1. Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarlos que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad que dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me ha estado volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Y él dice: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él de día y de noche? Para nosotros puede ser injusticia lo que está pasando alrededor del mundo en muchos lugares, o que alguien, un jefe malo, nos está haciendo injusticia, o que un vecino, o no sé, o en la calle un conductor despreocupado, un conductor atrevido, malintencionado. Pero Dios es justo. Dios es justo. Entonces, usted y yo necesitamos orar con fe, con persistencia. ¿Pero de qué manera? Confiando que Dios es fiel y bueno. Y si usted le quiere agregar otro ahí, y justo también. Y justo también. Entonces, Dios puede contestar sí. O puede contestar con un no. O quizás puede contestar con un espera. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, solía decir así: nunca es demasiada oración. Una vez aprendí una buena lección. Y alguien me preguntó si había orado. Y yo dije, sí, ya oré lo suficiente. Estoy hablando de hace unos 10, 12 años. Y alguien me dijo, esa persona me dijo: nunca es suficiente, nunca es suficiente orar. Nunca será suficiente. Spurgeon creía eso también y decía: nunca es demasiada oración. ¿Usted cree que ya oró lo suficiente? No.
nunca será suficiente. Siempre, siempre va a haber necesidad de orar. Martín Lutero lo decía de esta manera: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. También decía: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, pero todas las que he puesto en las manos de Dios, aún las poseo. He tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, pero todas las que he puesto en las manos de Dios, aún las poseo. ¿Se da cuenta? El puritano John Owen creía esto también. La presencia de Dios es suficiente, no solo para eliminar toda ansiedad, no solo para eliminar toda ansiedad y miedo, sino para dar consolación y alegría sólida. Y cuando yo escucho a alguien decir y orar: Señor, te pido que te quedes con nosotros. Usted no necesita pedirle a Dios que se quede con usted. Dios ya está con usted. Si usted es un creyente, si usted es un cristiano, Dios mora a través de su Santo Espíritu en usted por la eternidad. Ese es el sello de la garantía que le pertenecemos a Dios. No necesitamos pedirle que se quede, Él ya está. Es como cuando mi hijo me pide que no me vaya, o sea, no es que me vaya de la casa o del trabajo, cuando él pide creyendo que yo ya no voy a volver, nunca va a suceder eso. Y yo les digo: no me estoy yendo, solo voy a hacer un mandado, ya regreso. Yo voy a estar siempre con ellos, en el sentido de que voy a ser su padre. Por supuesto, los que se van a ir un día van a ser ellos, y quien va a llorar va a ser su mamá. Pero yo voy a ser siempre su padre. Y muchas veces nosotros creemos algo equivocado, que Dios se va a alejar de nosotros. No, Dios no se aleja de nosotros, el que se aleja somos nosotros. Pero la presencia de Dios mora en el creyente a través de su Santo Espíritu. La presencia de Dios es suficiente, no solo para eliminar toda ansiedad y miedo. Hoy en día está de moda, una moda maligna. Mucha gente padece de ansiedad, padece de miedo, de depresión, de estrés, las preocupaciones. Y a veces es algo como, ¿cómo explico? A ver, no es algo que, bueno, quiero ansiedad en este momento. No, es algo que viene a nuestra vida. No lo pedimos, pero viene. Viene a nuestra vida. Pero es por algo que hemos estado pensando, preocupado. Algo que le hemos estado dando vuelta. Algo por lo que nos ha estado, o algo que nos ha quitado la paz, la tranquilidad. Algo que nos está quitando o nos está intentando robar la paz que Dios nos ha dado. Y es un tipo de preocupación creyendo que yo soy el que puedo resolver ese problema. O es algo que he estado maquinando, ¿cómo puedo resolver este problema? En lugar de ponérselo en las manos de Dios en oración, en lugar de acudir al bondadoso y fiel Dios, yo estoy tratando de resolver las cosas a mi manera. Y por supuesto eso va a generar estrés, preocupación. Y cuando mire, voy a estar ansioso, voy a estar con miedo. Pero la presencia de Dios es suficiente para eliminar toda ansiedad, todo miedo. Es para dar consolación. La presencia de Dios es para dar consolación. Es para dar alegría o gozo sólido. La oración nos ayuda a vencer la tentación también. Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación, dijo John Owen también, el puritano. Nuestras necesidades fundamentales son asuntos espirituales para Dios. Entonces, una buena relación con Dios a través de su Santo Espíritu es la base para poder tener seguridad de que el Señor va a proveer tanto en lo espiritual como en lo material. Ciertamente tenemos necesidades materiales, pero también tenemos necesidades espirituales y muchas veces son más grandes. Trabajamos tanto por las necesidades materiales que se nos olvida nuestras necesidades espirituales. Y por eso este año estamos trabajando en estas 4 áreas. La lectura constante de la palabra de Dios, la oración persistente,
El hecho de compartir el Evangelio con los demás, no solo pensar en mí mismo, sino pensar en los demás. Los demás necesitan escuchar, los demás necesitan tener esperanza, y esa esperanza solo está en Cristo. La oración nos prepara para los tiempos de sufrimientos también. El sufrimiento va a venir a nuestras vidas. Ya sea por una enfermedad, ya sea por una situación económica, ya sea de diferentes maneras. Pero nunca vamos a estar exentos del sufrimiento. Es parte de lo que el Señor usa para hacernos más a la imagen de Cristo. El 2025 no es un año de la cosecha, no es el año de la victoria, no es el año de la prosperidad. No, el 2025 es un año más. Pero es un año donde donde puede ser el inicio de una verdadera relación con Dios. En otros lugares le están diciendo a la gente, este año va a ser el año de tu bendición. No, posiblemente este es el año donde Dios va a tomar tu vida y la va a comenzar a santificar más fuertemente, porque has sido terco, porque no has querido santificarte a ti mismo, porque no has querido ser obediente, porque tal vez has menospreciado su palabra, porque tal vez has menospreciado, no le has dado el valor que tiene una relación íntima con Dios. Tal vez has dado por hecho de que hiciste una oración allá, no sé, en una masiva, en una campaña, hace 3 años, 4 años, y ya soy un cristiano. Yo leo la Biblia, voy a la iglesia todos los domingos, soy miembro del camino. Tal vez este año sea en el que Dios inicia a santificar tu vida verdaderamente. Tal vez este es el año que Dios diga, ya, suficiente. Has andado jugando a ser evangélico. Has andado jugando a ser cristianito. Has andado un pie por acá, un pie por allá. No, posible este año. Entonces, tampoco estoy siendo pesimista, decir este año va a ser el peor. No. Posiblemente sea el mejor año de tu vida, porque va a ser el año donde vas a conocer verdaderamente a Dios. Y al final va a haber un gozo que nunca has experimentado. Este año puede ser el inicio de un cambio de vida, donde nos acerquemos más y más al Señor. Este año Dios puede, a través del sufrimiento, probar nuestras convicciones. Y es a través de la oración, en medio del sufrimiento, donde voy a derramar mi corazón al Padre y poder decirle, no entiendo, Dios, lo que estás haciendo, pero he decidido confiar que estar en tus manos es lo mejor para mí. Mi vida te pertenece, Señor. Mi vida la voy a dedicar a tu servicio. Mire lo que dice la primera carta de Pedro. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo vean, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Entonces, aunque Dios te agarre y te pase por fuego, va a ser el mejor año de tu vida, porque va a ser el año donde Dios de verdaderamente va a salvar tu alma. Aunque agarre tu vida, te la quiebre. Aunque agarre tu corazón, te lo quiebre. Pero va a ser para salvación. Yo estoy terminando acá, pero lo que nos ha enseñado este texto acá
es que orar con persistencia es bueno. Dios quiere que nos acerquemos a Él más y más. No sé cuántos años, no sé cuántos meses o no sé cuántas veces usted ha orado por una sola petición. A veces creemos que con decirle al Señor, Dios, necesito esto y esto, tú sabes. Y allá, a los 6 meses, vuelvo a orar por esa misma petición. Eso no es orar con persistencia. Yo estoy terminando, pero mire lo que dice el versículo 13. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Todo el texto, todo el tiempo hemos estado hablando de las necesidades materiales y espirituales que tenemos. Pero mire cómo termina el texto. Con una necesidad. Dios proveyendo por una necesidad espiritual. Es la garantía, el Espíritu Santo, de que realmente le pertenecemos. Cuando confío en Dios, seguro habrá más oración y menos preocupación. Cuando decido confiar en Dios, en ese carácter, en lo bondadoso que es Él, va a haber algo más. Va a haber más oración, pero algo va a disminuir: la preocupación. La preocupación. Tu conocimiento en Cristo va a demostrar cómo y cuánto oras. Entonces el creyente que está creciendo en el conocimiento de Cristo va a vivir la vida centrada en el Evangelio por medio de la oración. Y para terminar, alguien que nos dio un buen ejemplo de oración fue Jesús mismo. Es el modelo de oración. Jesús nos enseñó a ser constantes, a ser dependientes de Dios a través de la oración. Él nos dijo una vez: busquen primero el reino de Dios, ¿se acuerdan? Mateo 6. Y solo para concluir acá, han escuchado hablar de Jonathan Edwards, ¿verdad? El teólogo más grande norteamericano. Jonathan Edwards nació un 5 de octubre de 1703. Él escribió 70 resoluciones y casi al principio de año siempre hablamos de ellas. Solo voy a mencionar una, la número 5. Jonathan Edwards dijo: resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma más útil que sea posible. Resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma más útil que sea posible. De lo que usted llene su agenda, eso va a demostrar sus prioridades de vida. Por eso las prioridades de 2025, yo quiero animarle que una de las prioridades del 2025 para usted sea la lectura y la oración. La lectura de la palabra y la oración persistente delante de Dios. Una oración persistente, pero una oración humilde y confiando en el carácter bondadoso de Dios. Vamos a orar. Padre, estamos delante de usted, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña la importancia de ser persistente. No necios, pero sí persistentes. Una persistencia humilde, una persistencia confiada en usted, Señor, no en nosotros, no una persistencia caprichosa, sino una persistencia confiando en tu soberana voluntad. Señor, encontramos muchos ejemplos, como este hombre que llegó a pedir ayuda a medianoche a su amigo, como esta viuda que tocaba la puerta de un juez con persistencia para recibir justicia. Los dos, de alguna manera, recibieron lo que pidieron. Nosotros oramos, Señor,
y conoces nuestras necesidades. Oro, Señor, para que una de nuestras necesidades más grandes como iglesia, un deseo profundo, sea pasar tiempo meditando en tu palabra, pasar tiempo, Señor, delante de usted, en oración, en súplicas, en ruegos, en agradecimiento, Señor. Que este año como iglesia, Señor, nosotros podamos valorar el tiempo, que podamos decir como este predicador de los años 1700, no desperdiciar ni un momento de nuestra vida, sino usarlo de la manera más útil que sea posible. Señor, ayúdanos a que como iglesia podamos depender cada día más de usted. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, amada iglesia. Una vez más, feliz año nuevo, feliz año 2025.